Hola, ¿cómo están, chiquillos? Vamos a empezar otro capítulo de este podcast que tenemos acá con mi amigo Eric. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, cuidado, no me voy a romper el micrófono. Oye, por cuidado, favor. no me toques, no toques tu piel con mi No piel. touch me. Don't touch me. Ya. Ok, hoy día vamos a hablar de Jesús. Jesús, como si se dieron cuenta, estamos de intercambiadas las sillas, así que yo voy a tomar un poco esta energía apoliana, así que me puse estos lentes para el outfit de mi transformación apoliana, y tú tal Te vez... estás protegiendo contra la luz divina. Justamente, y tú tal vez te transformes, tú sabes, en un demonio. En un demonio probablemente, no sé, vamos a ver qué hacemos hoy día, que es un tema bien controversial, que es el tema de Jesús. Sí. Recomendado por una suscriptora, Angie, así que sí. va para ella. Angie, besitos, ¿cómo estás? ¡Mua! Que estés bien. Estábamos leyendo Ya. tu comentario que quería que hablaras de esta... De Jesús, de estos encuentros también los hablaba. encuentros con Jesús, Eso. encuentro con Dios. Eso. Y sobre los milagros. Así que vamos a hablar todo eso que tenga que ver con Jesús. Amigo, vamos a empezar primero definiendo a Jesús. Jesús es una de las personas más importantes, por decir, que ha marcado un antes y un después, o sea, después de Dios, después de Cristo, antes de Cristo, eso lo hizo Jesús nomás, o sea, es una persona que de verdad marcó un hito importante en la historia. Tanto por su enseñanza y también por su activismo en lo que tiene que ver con el amor, con la fraternidad, ¿ya? Y también un poco con la moral desde el punto de vista de esas épocas. Amigo, antes de empezar, ¿tú crees que Jesús existió realmente o piensas que solamente es un cuento inventado por la religión? Mira, no es que lo que yo piense. Ya. Vamos a los datos duros. Y entre los datos duros nos encontramos que el primer escrito sobre Jesús es 200 años después de Cristo. 200 años después de Cristo, ok, ya. O sea, después de su muerte. Después de su muerte. ¿Ya? Ya. Así que si tú te pones a pensar un poquito, 200 años después, es difícil saber si que algo es verdad o mentira. Es como que, no sé, pues hace 200 Más en años. esos tiempos que era difícil como recopilar la información, cuidarla y todo ese Sí, tema. así que, claro, los primeros escritos, hay dos. Hay Ya, uno que ok. es de una especie de islam, o perdón, un árabe, Ya. que aparentemente se estaba convirtiendo en el cristianismo. Ya. Y este árabe habla de Jesús, de un Cristo que hace milagros y todo esto. Y también habla de la rebelión de los cristianos, Ok. ¿ya? Pero habla como muy cercano como muy de creyente. Entonces, como que no se tiene la idea de que si realmente es válido su escrito. Entiendo. Puede haber sido simplemente porque él era creyente. Ya. Después nos encontramos con algunos escritos ya del Imperio Romano, como 30 o 40 años después, o sea, en el año 230, 240, en donde ya se habla de los scriptus. Sí. Y estos scriptus son, claro, los cristianos. En ese tiempo, hay que recordar que los romanos hablaban latín, entonces le llaman scriptus o los cristianos. Y estos tales scriptus, por supuesto, eran rebeldes que estaban dejando la embarrada en el imperio. Y por lo tanto... Eran revolucionarios. Eran unos grandes revolucionarios. Y de hecho, probablemente Jesús también lo fue. Ah, ya. También lo fue, probablemente, según la Biblia. De hecho, la Biblia lo muestran como algo muy, ¿cómo se dice? Muy de paz, muy de amor, pero la verdad es que si uno se recae literalmente en las escrituras reales, porque ese es otro problema, que el Antiguo y el Nuevo Testamento han sido traducidos de forma errónea. Sí. Se han manipulado mucho la escritura. Y San Jerónimo, por ejemplo, es una persona que hizo la traducción, me parece, no sé, la Gran Valera, y que la hizo con La Reina Valera. La Reina Valera. San Jerónimo fue la persona encargada. Ah, no, pero es muy contemporáneo. Sí, pues más contemporáneo, sí, eso mismo. Pero lo que quería ir de que también por palabras y tradujo cosas que nada que ver y también generó un problema. No, incluso de mucho antes. Por ejemplo, Ya. Martín Lutero cuando pasó del latín al alemán. Ya. Y después posteriormente pasaron a otras lenguas. Bueno, en el siglo XVIII y XIX hubieron varios traductores que pasaron a la lengua inglesa. Ya, Y entiendo. O sea, en el fondo lo que apuntas tú es como cuál es la certeza que nosotros tenemos de que realmente son los escritos inspirados por Dios o realmente si esas personas específicas fueron los que lo escribieron. Claro, entonces es difícil saber... O si la idea fue de ellos también. Claro, Porque también está esta contraparte que hablan de que todos estos arquetipos, por ejemplo el tema del bautizo, el tema de, no sé, las manos así, o la misma acá posición de Jesús, ¿me entiendes? Todas estas posturas eran simbólicas de los egipcios.
También. Muchas de esas. Claro. Y fueron después, el arte después de los cristianos. Claro, hay muchas similitudes también de lo que tiene la historia de Jesús respecto a otras culturas. Entonces, también hay que hacer ese símil, o sea, Claro. cuidado, está bien. Yo no voy a negar la enseñanza de Jesús. Jesús tiene una enseñanza muy bonita y muy ejemplarificadora para la sociedad. De hecho, gracias a lo que Jesús promovió, es que hoy en día tenemos una sociedad como la que tenemos. Una Claro. sociedad que ¿Dónde junta toda la diversidad, Eso. que respetamos a los pobres. Que en el fondo hay una pendiente fuerte que promueve el amor ese como más de amistad, Exacto. de darse de cariño y de respeto, como Sí, no de olvi- cuidar. Mira, voy a repetir uno de los Forgiveness. versículos que todo cristiano debería sabérselo. Y si no se lo sabe, no es cristiano, por favor. Ya, ok. creo Así que que saber el versículo cuéntame. más importante de Jesús, y está en Mateo y está en Lucas, Ya. yo me sé el de Mateo solamente, pero con eso me basta. Ya, dale. En Mateo 22, del 37 al 39, dice: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos versículos hablan claramente de que Jesús vino a promover una nueva ley, la ley Claro. del amor, y amar a Dios sobre todas las cosas, por supuesto. Eso, po. Entonces, claro, él dijo, ya borremos el Antiguo Testamento, toda esa idea, ¿cierto? Ahora tú sabías, por ejemplo, hablando del Testamento, hay muchas traducciones muy raras. Sí, sí. Muchos errores en las traducciones. Yo tenía un montón de detalles, pero se me olvidaron. Será para otro video donde hablaremos la veracidad de la Biblia, que también es otro tema. Sí. En especial el Antiguo Testamento, que ha sido mal interpretado demasiado, se han cambiado comas, se han cambiado palabras. Amigo Eric, antes de que me digas el tema, lo que vas a hablar del tema de lo que me querías preguntar. Perdón, de los 10, espérate, déjate Ya, terminar, por el termina tema de con los 10 eso, sí. mandamientos. Por ejemplo, la palabra 10 mandamientos no es que sea 10 mandamientos. ¿Qué es lo que eran al final entonces? No, pues es que la palabra mandamiento son 10 letras. 10 letras nomás. No que sean 10 mandamientos. Ya. En serio. Oh. Entonces es una cosa así como tan simple como esa que Esos también errores fatales así. claro, no es que sean 10. No, de hecho, si uno se pone a contar ya. los mandamientos son mucho más. Y de hecho, si uno ve en La Deuteronomio ley que- mosaica era de hecho difícil de poder cumplirla con lo que hablaban. De hecho tenían que estar pegándose igual a cada ley para recordarse porque era como muy riguroso y como que estaba no eran- todo muy estigmatizado. no eran 10 mandamientos tampoco, pues, si No uno- eran montones. ¿Por qué? Porque después uno se va de Deuteronomio. Eso. Deuteronomio significa la segunda ley, o más leyes, ¿cierto? De alguna forma, Ya. ahí se muestran otras leyes que son adicionales. Mm. ¿Cachai? ¿No? Entonces no son solo 10 mandamientos, son muchos más mandamientos. Ahora, si lo dio Dios es otra cosa. Yo no voy a meterme en ese tema, pero hoy día estamos hablando de Jesús Claro. como figura. Así que, por favor, sigamos. Amigo, lo quería decir. También está la confusión del tema de Jesús, que es lo mismo que el creador de todos, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La es Trinidad. Lo mismo acerca de la Trinidad, muy bien. ¿Mm? Bueno, por lo que estuve averiguando, muchas religiones creen eso, pues, de que el Padre y el Hijo es la imagen. Yo lo entiendo de que tiene las cualidades de su Padre, por ende como que lo representa, ¿ya? Es lo mismo que tú, no sé, sabes, te enseño una técnica de guitarra Ujú. a la perfección, que es reconocida, y tú vas, la transmites, ¿Ya? y tú tienes eso de mí, ¿ya? Ujú. Entonces, ese mismo ejemplo es Jesús, algunos lo ven así, y algunos lo ven como que cada parte depende de la otra. Como que, como una lapicera. Por ejemplo, una lapicera, está la costilla que hace el clip para que salga la puntita, está la tinta adentro, y si las tres no están juntas, no es lapicera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de ese concepto, ¿tú qué figura tienes de Jesús? ¿Tienes como una figura que fue inspirada en esos tiempos, que le llegó una sabiduría que podría tenerla cualquier persona, pero él la ocupó y trató de darle como un business, por decirlo, como Ujú. transmitirla, liberar a la gente, tenía un propósito mucho más elevado sobre todo esto, y después le meten todo este misticismo, que él que venía a ser el pago del tema de la sangre de Adán por el pecado, ¿ya? Pero ese ya es como el tema ya más místico, ¿ya? Claro. Pero en el fondo lo que quiero llevar, ¿tú crees que Jesús existió carne y hueso como nosotros acá caminando así como Mira. un metafísico? ¿O crees que es solamente una concesión de un pensamiento y que se hizo esa historia de Jesús para que la gente lo pudiera entender mejor, pero al final, como la gente de repente se lo tomó literal, al final pensó que de verdad existía y en realidad nunca existió? What do you think? Mira, yo no voy a criticar la existencia o la no.
Yo solamente te di recién los datos que 200 años después recién se empezó a hablar del Cristo como libro, como tal. Ya antes de eso no se hablaba. De hecho, no está impreso el Nuevo Testamento. O sea, se hablaba de un Cristo, pero todavía no estaba Jesús, ¿o sí? ¿O fue después de Jesús me dijiste? 200 años después. Ah, Jesús claro. murió y 200 años después recién empiezan a aparecer algo sobre Jesús. Ah, ya. O sea, literalmente es como hablar de nuestra tatarabuela. Imagínate hablar tú de tu tatarabuela. ¿Te acordás de tu tatarabuela? No tienes ni idea ni cómo se llama tu bisabuela. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, hablar de Jesús es como hablar de la tatarabuela. Po. Entonces, imagínate la distorsión que pudo haber habido y las creaciones, modificaciones del Nuevo Testamento. Claro. Así que, ojo ahí también. Pero ya. Igual también hay un pensamiento que sí lo perpetuó, porque por algo se mantienen igual como intactas de lo que fue. Porque también están las cosas, por ejemplo, estaba leyendo acá la inteligencia artificial que hablaba de que Roma tiene antecedentes de que hubo una persona que la golpearon, que los judíos la querían crucificar, y que pasó a esa cámara donde la mataron. La crucifixión era algo normal, claro, en esos tiempos. De hecho, no solo a Jesús lo crucificaron, recuerda que habían dos tipos más. Dos tipos más que eran... dicen que son ladrones y todo. No eran ladrones, ¿viste? No, la Biblia también tradujo más esa palabra. Sí, eran... no me acuerdo ya, pero eran los criptus. No, probablemente eran personas que estaban con Jesús. Tal vez, claro. Porque mira, hay algunas cosas que son bien interesantes. Eran así como los gallos que estaban agarrando. Porque las traducciones reales, o sea, la traducción de la Reina Valera que tú conoces y todos conocemos, tienen varios errores. Y uno de esos es que se habla de que Jesús no hizo nada cuando lo fueron a buscar. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo fueron a buscar 600 soldados? Claro. ¿Tú crees que de 600 soldados van a mandar 600 soldados para tomar a 12 personas o ya máximo 15 que habían ahí? No, híjole. Imposible. Tenía un imperio Jesús. O sea, Jesús era un revolucionario. Un revolucionario. Y los ladrones que estaban al lado, cuando uno ve la traducción de la Biblia, también se ponen una S. No es que eran dos, eran los tres. O sea, los tres, no es que eran ladrones los otros dos tampoco. Eran vándalos. Esa es la palabra, vándalos. No ladrones. Eran vándalos. Y entre ellos también estaba Jesús. Jesús era tomado como un vándalo. Por eso también fueron los tres juntos, porque los tres cometieron el mismo error. Ya. Igual la palabra pecado es una palabra contemporánea, es errar. Esa es la palabra de alguien, la palabra pecado, sí. Es una palabra... Me acuerdo que me lo habías contado, que lo habías averiguado, que esa también fue una traducción mal hecha y que en realidad significa errar, como cometer un error. Pero no es un pecado que estás mal con Dios. No, porque pecado es una palabra contemporánea. Se quedó después con el cristianismo, como que algo que va a tener una repercusión en el más allá. Claro. ¿Te das cuenta, no? Como el karma. ¿No? Exacto. Ya. Bueno, entendiendo que Jesús no estaba con 12 amigos, probablemente hayan sido 5.000 personas que seguían a Jesús. Ya. Y por eso que los romanos estaban muy asustados. Claro, Jesús no era cualquier tipo. Ya, probablemente. Okay. Asumamos que todo esto es verdad. Ya. Y Jesús existió. Ahora, si existió, hay otras cosas que nos enseñó también. Como por ejemplo, él revolucionó la idea de que la religión fuera para todos. Eso. Porque en ese tiempo la religión era para unos pocos. Claro. ¿Cachai, no? O sea, los que mandaban a ir eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Y ellos tenían la conexión directa con Jesús, con Dios. Y ellos promovían a Dios y tenían su religión cerrada, donde ellos dan su tributo y todo lo demás. Tenían todo el ritual. Todo era muy, muy cerrado. Entonces, eso sucede que Jesús llevó la palabra de Dios a los pobres. Claro. A todos. O sea, le mostró al mundo que Dios estaba con todos. Claro. No solamente con los que le van a dar tributo, ofrenda, o solamente los que saben de la palabra. No, Jesús llevó todo esto a cualquier persona. ¿Cachai, no? Eso. Entonces, y también ayudó a los pobres y demostró que todos tienen derecho a la creencia ante Dios, en este caso, ¿cierto? Como que todos eran dignos de que Dios nos quiera. Exacto, de que todos somos hermanos. De ahí viene por eso que él habla del Padre de los cielos. A la larga, todos nos convertimos, si todos somos padres, Él es el Hijo y por lo tanto somos todos hermanos, y Jesús es nuestro hermano. Exacto. ¿Te das cuenta, no? Entonces él hizo un cambio también, como nunca antes, que empezó a hablar del Padre de los cielos. Ya. El Padre. Le llaman el Mesías, le llaman el Cristo, le llaman también el Rabbi. Sí, bueno, ahora ¿por qué? El Hijo del Sol. Claro. Hay que tomar en cuenta que en el Antiguo Testamento, en Isaías, ya se hablaba de que iba a llegar un Cristo, el Hijo de Dios, y que iba a ser un nacimiento de una mujer virgen,
Ya, y que iba a morir en la cruz. O sea, no que iba a morir en la cruz, pero que iba a morir y que iba a morir y que iba a hacer milagros. Y ya se hablaba de eso en Isaías, claro. ya, porque Isaías recuerdo que era un profeta. Mm, Entonces, de hecho, hasta el día de hoy, los judíos todavía no esperan al Cristo, porque ellos no creen que Jesús era el Cristo. Ah, sí, se me había enterado de eso. ¿Cachai, no? Sí, dicen que ese, porque ellos esperaban un Cristo que venía vestido de oro, como la forma que ellos estaban viviendo. Entonces, Exacto. cuando Jesús apareció así como súper hipiento y como totalmente diferente, En el Domingo Ramos. eso, po, ¿Cierto? Él llegó así como. rechazaron. Él llegó arriba de un asno, así como mostrando pobreza realmente. O sea, ahí llegó el rey de los judíos, porque así era, pues, era el rey de los judíos. Claro. Pues. Y dijeron, pero ¿cómo va a llegar el rey de los judíos arriba de un asno? Eso, No, imposible, así que ese no puede ser el rey de los judíos. claro. Imagínate que en ese tiempo ya se hablaba de este tema del estatus. Era más importante el estatus que la misma persona o lo que significaba la persona. Por eso lo menospreciaron, lamentablemente, los escribas y los fariseos. Sí, Jesús pasaba constantemente tipos de encuestas, no encuestas, así como, ¿cómo se llama esto? Cuestionamientos, que venían estos tipos y le hacían como preguntas para él pillarlo. Pero Jesús, como era tan habilidoso y tenía una inteligencia brillante, él siempre creativamente podía responderle a cada uno y los dejaba así. Por supuesto. Entonces de ahí viene también esta energía que te digo yo, que hay ahí se habla de una verdad también, pues, como que existe. Mira, que es como que puede como al final cruzar barreras, ¿me entiendes? Aunque sea un rey que tú estés enfrentándote, pero aún así puede venir algo que él no tenga y que tú también puedas. Claro, mira, cuando uno lee el libro de Platón, ¿Ya? uno se encuentra que habla sobre Sócrates. Ya. Y hay muchos que dicen, ¿habrá existido Sócrates realmente? Porque, ¿qué sucede? Que Platón escribe la historia de Sócrates muy bien. O sea, como que el superhéroe de los libros, así como que todo lo que hacía Sócrates era perfecto. Ah, ok. Y me recuerda mucho a la Biblia. Uno cuando lee el Nuevo Testamento, te encuentra con un Jesús perfecto, o sea, hace todo bien, le gana a los fariseos como si nada, le responde con una analogía súper buena, unas pequeñas parábolas. Muchas parábolas, cuentos pequeños, y con eso te respondía perfectamente y los tipos quedaban así como que marcando ocupados. Y eso que eran así como de los rangos más elevados, imagínate. Imagínate, escribas que nacían Claro. con la palabra, estudiando, y que venga un tipo, un mequetrefe, un mequetrefe literalmente, alguien pobre, a un hijo de un carpintero, Claro. a decirte qué es lo que es Dios. Imagínate, pues, es como que, no sé, pues, tú soy profesor de inglés. Sí. Y venga un compadre acá, un ordinario acá y decirte, oye, yo soy inglés, pues. Y tú dices, ¿a dónde? A ver, muéstrate, ¿a dónde? No, y más... Demuéstralo, pues. Claro, y no, No lo demostró, pues eso es lo increíble. Pues. Más un tema filosófico, que es un tema profundo, entonces igual era algo súper, ahí podríamos decir, polémico, ¿me entiendes? Polémico. Porque era como la forma de estar en la vida, entonces él te decía, no, hay que entregar el amor, dar amor, que todos tengan esta luz. No, y aparte que y los otros hablaban de una cuestión como que no, que son algunos los escogidos nomás. Claro, pues, por ejemplo, imagínate que la gente ya le decía rabí, por eso le dicen rabí, pues, de rabino. No, los rabinos son como los jefes, de alguna forma como los pastores, como más avanzados, o los curas de la creencia, pues. Claro, son tipos más avanzados, que han estudiado, ¿cachai, no? Entonces por eso dicen rabí, o hoy en día hasta el día de hoy dicen rabino a los que son un escalón superior, en lo que respecta el estudio de la Biblia en sí. Ya. Amigo, te quería hacer una consulta. También hay otra parte que quería abordar en el tema de Jesús. Está que también lo mencionó Janine. Angie mencionó también acerca de los encuentros con el Padre. Yeah. Yo tengo amigos que me han contado esto y yo les creo igual, que se encontraban y como que me han contado que no sé en qué sentido, nunca me lo han explicado, ¿me entiendes? Pero así como grandes rasgos me suena como que lo vieron en un sueño y les dio un consejo, me lo imagino así, no sé cómo podría ser. ¿Tú que tienes alguna concepción de eso? Claro, siempre hay visiones respecto a lo que es la figura de Jesús o incluso la figura del mismo Dios. Ya. O algunos han tenido reflejos de algún santo también, ¿cierto? Entonces, claro, uno podría... Bueno, la ciencia
lo traduce como efectos de, ¿cómo se dice? Cuando estas personas... Sugestiones como que, creadas por el miedo, una cosa así. claro, O por personas una- epilépticas. Las personas epilépticas se ha demostrado que tienden a tener más visiones. Y de hecho de ahí que hablan de que Juana de Arco probablemente también era epiléptica. O sea, la epilepsia tiene mucho que ver con la imaginación o crear imágenes. Así que ya. se le ha considerado que probablemente todas estas personas que han visto alguna vez, que son famosas, como Juana de Arco, no sé qué otro habrá, pero hay varios que han demostrado que probablemente hayan tenido epilepsia y no necesariamente vieron algo divino Ya. o se conectaron con algún ser divino. Ya. Pero supongamos que eso es mentira y están hablando por tonterías los científicos. Igual es interesante el hecho de tener una conexión directa. Yo alguna vez fui inducido a sentir la presencia de Dios o el Espíritu de Dios, que también se le habla mucho del Espíritu, Ya. como un ente también parte de la Trinidad o fuera de Jesús y de Dios, sino que es como una forma de comunicación. Sí, una forma de comunicación que estaría dentro de no cosas que nosotros podamos entender. Por algo es un Dios, sería como lo inmaterial de este sistema. Exacto. Entonces yo sí tuve la oportunidad de sentir a través de un primo que empezó a orar y empezó a orar rápidamente y de repente empecé a sentir algo que llegaba a mí, como un fuego, como que sentía muchas sensaciones raras. Oye, y sentí como que la pieza donde estábamos empezó a arder de calor. De una sensación muy tensa. Y claro, ahí yo sentí algo muy fuerte que no lo había sentido nunca. Ya, experimentaste como un cambio de temperatura, otras sensaciones. Sensación en la piel, sensación en el estómago, ¿Y eso pasó de un rato para otro o se empezó a muy rápido? Muy rápido. Ya. Y eso fue lo que más me llamó la atención, que fue algo muy rápido. ¿Y todos estaban en el mismo proceso de ese sentimiento que tú estabas o solamente tú lo experimentabas de manera independiente y después se lo comentaron? Yo lo sentí, o sea, estaba yo y mi primo no. Y él me mostró, me dijo, mira, te vas a hacer sentir la presencia de Dios. Y me mostró la presencia de Dios y fue curioso. Fue curioso y también así mismo me han mostrado muchas personas. A mí me gusta mucho este tema, si yo he estudiado mucho el tema de la Biblia, yo creo que he leído la Biblia más veces que cualquier otro cristiano que conozca. Así que es interesante ver también las experiencias de las personas cuando han tenido algún encuentro con un ente divino. Entonces es genial saber esas cosas. Incluso a veces se confunden con entes como por ejemplo los ovnis o objetos voladores no identificados, ¿cierto? Y claro, y en el tiempo, no sé, pues las creencias romanas eran los dioses. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo creo que... Bueno, es un tema de lo desconocido. Es la verdad. Sí, la verdad es que todo esto del Espíritu Santo... Pero es científico también. Dios, Jesús, los ovnis, los fantasmas, los espíritus, todas estas son cosas que no entendemos todavía. Exactamente. Y como no entendemos, lo convertimos en una especie de mitología o creencia o fe, y le damos una connotación, incluso algunos se ríen de estas cosas. Hasta algunos puede ser como que están en una crisis de pánico o alguna cosa fuera de lo normal. Claro, pero la verdad es que puede que existan cosas y todavía no tenemos forma de explicarlas. Exacto. La ciencia todavía no lo puede explicar como corresponde. Hay muchas cosas que todavía no la entendemos, y como no entendemos todo, y no creo que lo entendamos, no creo que podamos entenderlo todo, porque a pesar de que la ciencia ha avanzado muy rápido, no se puede entender todo. Incluso si entendiéramos todo y encontráramos la causa de la causa principal, nos encontraríamos con que el mundo es determinado. Exacto. Y no habría libre albedrío. Entonces, el tema de que al final es importante que sea así como es incógnita. Al final como que te la deja, imagínalo como tú quieras, y hay personas que lo han experimentado de tal manera y ves si eso te da sentido y tómalo, si no, ábrete a experimentarlo de otra manera, también puede ser, ¿o no? Claro. ¿Tú crees que hay una forma ya como que se sabe ya y que hay que seguirla? Mira, yo lo único que sé es que la creencia en una religión, en el Cristo, en el ser judío, puede ser lo que tú quieras, cualquier religión, si has sobrevivido esa religión por muchos años, probablemente es una buena religión. Claro. Y algo que te va a hacer crecer como persona. Así que yo invito a todos, si tienen alguna creencia, sea incluso puede estar fuera de la religión occidental, que es la cristiana o la judía
o la musulmana, que tiene mucho que ver también, es una actualización, el musulmán o el islam, mejor dicho, tiene mucho que ver con Jesús igual ellos sí, aceptan a Jesús, el islam, y aceptan a todas el Antiguo Testamento, y son capaces de adaptar eso a su vida con una actualización, ¿cachai? ¿No? Entonces, por ejemplo, la Reina Valera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no tiene una actualización hace cuánto, hace más de 2000 años. Mientras que el Islam, que hoy en día me parece que es la religión más importante, perdón, no la religión, la creencia, porque el musulmán es la religión. Ah, ya. Es la creencia, creo que con más adeptos, o sea, con más personas dentro. Así que el musulmán, ojo, para los que no conocen el musulmán, podrían leer la Corán, que es muy interesante también leerla y aprender mucho de ella. Y por algo siguen creciendo los musulmanes en población. O sea, tú cuando ves que una religión ha ido creciendo y se ha mantenido y tienen buenos beneficios, por ejemplo, la judía, a pesar que han sido vapuleados, golpeados, matados, de todo, siguen vivos y ellos se juntan y hacen una comunidad muy fuerte. Entonces, en el fondo, tiene que ver esto de reunirse. En el fondo, lo que hablaba Jesús también, como ese principio es súper importante. Yo lo veo también, no sé, con estas personas más jóvenes, generaciones de ahora, con el tema de creación de videojuegos, y me doy cuenta que las personas se juntan, y esas personas que más veces se juntan, logran cosas, y hacen este contenido y todo el cuento. Exacto, por ejemplo, los mejores youtubers son ¿por qué? Porque de alguna forma se juntaron con otros. Por ejemplo, yo contigo nos juntamos y estamos haciendo esto. Tal vez solo no lo hicimos logrado, pero lo estamos haciendo juntos y así. Unimos fuerzas. Y entre más gente haya, mejor, pues más fuerte nos vamos a poner. De hecho, las grandes instituciones, las grandes corporaciones son el conjunto de personas. No porque hay alguien que yo tengo todo el dinero y yo puse la plata. No, son las personas las que hacen la empresa. Entonces, no equivoquemos. A veces, bueno, incluso hay una forma científica de demostrar que las religiones sí funcionan. Ya, ¿y cómo es? A ver. Hay una cosa que se llama, en matemáticas se llama la teoría de juegos. Y esto se estudió a principios del siglo XX. Y se demostró matemáticamente que las personas, teniendo ciertas cosas, por ejemplo, ser bueno. Ya. La teoría de juego, bueno, no te voy a explicar lo que es la teoría de juego. No, pero colócame las cosas como más, los puntos más sobresalientes. Mira, en la teoría de juego, en ese juego, de la teoría de juegos, nos encontramos con que hay un personaje que se llama Tit for Tat, que es el personaje que le gana a todos. Ahora, ¿qué característica tiene ese personaje? Te lo voy a decir ahora. Es bueno, o sea, empieza siendo bueno, no busca cagarse al otro, o no busca hacerle una maldad al otro, sino que hace el bien. Es benevolente. Buena. La segunda, es claro. Es claro. Tiene claridad, o sea, se expresa y hace que los demás confíen en él. Claro, ¿Ya? Genera lealtad. Claro, es claro, no es borroso. Claro, ya, la tercera es que es da confianza. Da confianza. Da confianza, o sea, la persona puede confiar en él. ¿Por qué? Porque siempre actúa de forma responsable, siempre hace lo mismo. Y por supuesto, en todo esto de la teoría del juego hay uno que hay que ser vengativo. Pero no siempre. Hay que ser un 10% no vengativo. ¿Por qué? O sea, de 10, 9 veces hay que vengarse, pero una no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay veces que alguien no quiere hacer el mal, o sea, yo te hago el bien, pero hay veces que yo sin querer te hago el mal. Pero tú también deberías tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? De repente no quiso hacerme el mal. ¿Cachai, no? Entonces, ¿debería ser vengativo? Sí, pero no siempre. Está bueno, me gusta. O sea, no siempre decirme, ¿sabes qué? Este compadre me trató mal una vez, no significa que me trate siempre mal. O sea, ¿cachai? Igual hay que aprender a ¿cómo se dice? A perdonar. Hay que perdonar. Eso es también una buena característica. Y si tú te das cuenta, todas esas características las tienen todas las religiones. ¿Cachai, no? Entonces... La tenía claramente Jesús. Por supuesto. De la persona que estamos hablando. Amigo, Jesús, tú sabes que pasó por la tierra, se crucificó por todos nosotros para que tuviéramos esta salvación, este perdón de todo eso que había pasado anteriormente. De los pecados. De Adán y Eva. Así que ahora, gracias a Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos en esta vida y poder tener esta salvación que nos va a esperar. En el fondo, como estamos en el presente, esta salvación podría ser de estar vivo todos los días y que despertemos y veamos el sol y estemos, ¿cierto? Se supone que, bueno,
Es que esto es Porque ¿de qué, es de que qué esto salvación estamos hablando? Mira, lo que pasa es que esto es controversial, porque Eso. no todas las religiones, yo he estado en muchas religiones también, Ya, dale. estoy hablando cristiano. Y dentro de las religiones algunas tienen una idea, otras tienen otra idea, entonces Sí, po. dilucidar por qué murió Jesús no la tienen clara ninguno de ellos, Ya. la verdad. Algunos dicen que murió así, por ejemplo. No, yo te digo Hay que... otros dicen No, murió yo te, así, yo te, otros dicen yo como me, el yo me fin. refiero al el fin de la muerte de Jesús. Ah, O sea, por nuestros pecados, murió porque... Pero la más conocida por nuestros pecados. Porque es la que promueve la católica y la... Sí, por nuestros pecados, para sentir lo que siente el hombre, Ya, para hacer un puente, para promover la profecía. ya. Entonces, hay hartas formas, hay hartas respuestas a eso. Pero, Ya. bueno, centrémonos y terminemos ya el tema con lo que nos preguntó la señorita Angie. El tema de los encuentros. po. No, el tema de los milagros. Ah, de los milagros, sí. Claro. Bueno, en Jesús hay varios milagros, yo creo que son bien conocidos. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino. Sí. El agua en vino. La multiplicación de los peces. No, pero pensemos en Ah, el ya, agua en vamos, vino. ya. Ahora, en la red veía en internet que hay una forma de convertir el agua en vino. Ah, sí, también me parece que lo vi, ya. Es un truco. Sí. Es una vasija Ya, en donde tiene doble fondo. ya. Y entonces tú, al tapar un orificio, Claro. sale vino y si no lo tapas, sale agua. Claro. Entonces, puede que hayan hecho ese truco Eso. a lo, a lo que estaban ahí presentes. Eso. po. No sé. Es lo mismo Es que lo la, que dice. es lo mismo que la serpiente del faraón. ¿Mm? Esa que tiraba que era una cuestión, El báculo, algo ¿no? químico. Algo Claro. químico que ellos ya sabían los egipcios también, porque los egipcios... Lo que hizo Moisés sobre el faraón. Eso, que es una cuestión química que ellos la manejaban, que no sé con qué ella sufre esa cuestión, y sale... Y Claro. se quema esa cuestión así, y se ve como una serpiente. Entonces, en esos tiempos ocupaban esos tipos de trucos, esa artimaña, para igual hacer creer a la gente en cosas también, obviamente. Claro. Por ejemplo, haber alimentado creo que con 6 panes Permiso. y no sé cuánto, un poco de vino. Y alimentaron, y pescado, unos 4 pescados y unos 6 panes, alimentaron una población de 5.000 personas, imagínate, yo no sé cómo lo hizo Jesús para Claro. alimentar 5.000 personas. Pero eso también dice mucho de lo que te decía yo, que Jesús no estaba con 12 apóstoles solamente, habían 5.000 personas que lo seguían Por para eso todos te digo lados. que de repente tenían personas que igual ya le trabajaban, tenían como ahí un Bueno, movimiento. pero imagínate, 5.000 personas y Jesús logró alimentarlo a todos con 5 pescados y 6 panes. Mm. Interesante también. Claro. Después también hay otro milagro, el de Lázaro. Lázaro también. Lázaro cuando despertó a Lázaro de su muerte, después de haber muerto por 2 o 3 días creo. Sí. También, viste, ese otro milagro que se... Pero ahora podemos decir que también eso podría ser el tema cuando las personas están en ese coma inducido. Como que También. están así, como que después... Puede que haya tenido una muerte súbita, ese tipo de muerte que tú dura unos días y después uno despierta, Y ¿cierto? después despierta, sí. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero él, no, pero también para concordar justo que él iba a tener eso, es igual como raro también. Yo creo que pudo haberlo hecho también. No lo sé, pero... Pero se habla de ese tipo de habilidad. Claro, también hablaba de que le sacó los demonios a un tipo que estaba con los demonios y hizo como una especie de exorcismo, ¡pum! Le sacó todos los demonios. Porque Claro. él es capaz de sacar los demonios. También hay otro que habla de caminar sobre el agua, Mm. ¿cierto? Cuando calmó en las aguas también. Claro. Cuando fue con Pedro y calmó las aguas y caminó sobre las aguas, ¿cierto? O, claro, y le dijo a Pedro, camina sobre el agua y Pedro se cayó entre las aguas y le dijo, hombre de poca fe. Y después Pedro se logra caminar sobre el agua. Así Amigo, dime con quién andas y te diré quién eres. Si Claro. te juntas con sabio, te harás sabio. Si te juntas con tonto, te harás tonto. Oye, vamos a continuar. Ya estamos en el tiempo, ¿no? Ya estamos, me parece que estamos en el tiempo. Sí, estamos en el tiempo, de hecho estamos pasados. Así que vamos a hacer la oración esta de Jesús. Así que vamos a cerrar los ojos. Bueno, vamos la a leer oración, el que no- summary. hay una sola oración que se debería decir, que es el Padre Nuestro, por si acaso. ¿No? Que para muchos no saben cuáles son las oraciones del cristianismo, pero la oración que todos deberíamos saber, todo cristiano debería saber, es el Padre Nuestro. ¿Ya? Ya. Amigos, déjame un poquito porque ¿qué pasó de que estaba ahí y se me había perdido la... Ya. Ya, yo la voy a leer, amigo. ¿Ya? Porque te he encelado, te voy a leer. Sí, yo la voy a leer porque voy a tomar tu postura de Apolinio y la voy a leer. Dice, Jesús es una figura central del cristianismo, considerado hijo de Dios y el Mesías. Fue un predicador judío del siglo I de Judea, conocido por su enseñanza sobre el amor, perdón, el reino de Dios, bla, bla, bla. Fue una figura histórica
ya el cual dejó estas enseñanzas que promueven el amor. Bueno, acá no me tiró, no sé, un resumen, así que estoy como medio improvisando, ¿ya? Tiene este tema de la muerte y de la resurrección también, que nos faltó hablar también, de que las personas conmemoran el tema de la muerte de Jesús, ya es un día importante también, que hay que mencionarlo. Y también todas las enseñanzas de él están llenas de filosofía, ética, cultura, ¿ya? Y esta también, ética de la moral más que nada. Claro. Porque al final lo que más rige a Jesús es como, eso de verdad está mal, ¿entiendes? Como de la moral, del bien y el mal y todo ese cuento. Claro. Así que somos amigos, me encantó. Si quieren abordar otro tema, no sé ni qué hora son bueno, las 2 de la madrugada, nosotros estamos adelantando pega porque Eric mañana trabaja, así que tratamos de hacerlo hoy día al tiro nomás. Déjenos sus comentarios. Les invito también a que visiten nuestros otros podcasts que también tenemos, que hablábamos temas interesantes también. Ahí se pueden nutrir un poco de este conocimiento que nosotros vamos abordando a diario para mostrárselo a ustedes. Angie, muchas gracias por dejar tu comentario. Espero que lo que hayamos dicho en este podcast te haya servido para aclarar algunas dudas. Acá Eric y yo tratamos de abordar tu tema y tratar de hablar un poco de eso desde el punto de vista de personas comunes como yo, que soy una persona que pinta, un artista, Eric también una persona que trabaja, electrónico, ¿ya? Personas comunes acá que estamos dando esta cosa. Eric, ¿algunas palabras que decir antes de despedirnos? Sí, quiero terminar diciendo que Jesús no era Jesús. ¿Quién era? Mary Magdalene. No, se llama Jesús. ¿Cómo se llamaba? Se llama... Yehua. No, Josué. Josué. Era Josué. De hecho, Josué era un nombre más utilizado en ese tiempo. Oh, y en hebreo era Joshua. Joshua, ese que te decía. Joshua, en hebreo. Joshua. Pero en ese tiempo era Josué. Josué. Así que interesante. Ahora le colocaron Jesús solamente como para distinguirlo de los demás. O por estética. Exactamente. Sí, así que Jesús. Josué. Josué, nos despedimos. Chao, chao. Josué. Jesús, acá también Jesús se despide ya, que estén muy bien. Estoy cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte, con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes, quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también conjuro, al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto hoy a casarme antes, todo lo que dejas en mi cuerpo puede transformarse en nueva piel para acariciar. Ya no me critiques por ser libre y pasarla bien, es mejor un cariño con amor. Estoy cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte, con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes, quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también un conjuro, al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto a casarme antes. ¿Qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa? Puedes predecir lo que tú quieras, puedes pensar lo que quieras que salga de mí. Por favor, no me critiques por ser libre. No me critiques por ser